Pues como ustedes saben, hemos venido hablando estos últimos domingos acerca del profeta Nahum. El profeta Nahum. Y el día de hoy vamos a culminar los mensajes que hemos estado teniendo en relación al profeta Nahum. Y el título del mensaje de esta mañana es: No hay mal que dure 100 años. Y este es un refrán muy conocido por todos, y luego ya después le agregaron, no, ni quien los aguante, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni quien los aguante, pero realmente el refrán lo que dice es: no hay mal que dure 100 años. Y cuando nos ponemos a pensar en este refrán y en el significado que tiene, pues de alguna forma tenemos que considerar el precio de vivir fuera de la ley. Y por eso, a eso se refiere este refrán, que normalmente cuando la gente vive fuera de la ley, pues está haciendo un mal para sí mismo y también para los demás. Pero el mal no va a durar por siempre. El mal llega el momento en que termina. El mal llega el momento en que acaba y desaparece, deja de existir. Lo único que permanece eternamente y para siempre es la presencia de Dios. Y toda bendición que viene de Dios también permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Los que confían en el Señor permanecen para siempre. No así los malos. No hay mal que dure 100 años. Les voy a poner el ejemplo en los deportes. En cada deporte, en cada juego, siempre hay ciertas reglas. Es parte del juego. Pero así como hay reglas y límites, de igual manera siempre hay también un árbitro. Y es muy gracioso cuando en el estadio están jugando dos equipos y empiezan a gritarle los aficionados al árbitro: árbitro vendido. Y eso es muy gracioso, ¿no? Que empiezan a lanzarle ofensas al árbitro. Sin embargo, aunque el árbitro recibe ofensas, de todos modos él tiene que cumplir las reglas. Ahora, por un momento pensemos en un juego en el que no hay árbitro y en el que no hay reglas. ¿A dónde nos llevaría un juego así? Nos lleva a un caos, nos lleva a un desorden. De manera que entonces, de igual forma, en la vida hay un orden para vivir. En la vida hay reglas y hay límites establecidos que es necesario que cumplamos para vivir bien, para vivir en armonía, para vivir en paz. Y también hay un árbitro, hay un juez, hay un Dios vivo que puso todas esas reglas y esos lineamientos. Así como pasa en el estadio, que la gente le empieza a lanzar injurias al árbitro y gritarle: árbitro vendido, pues en nuestra vida cotidiana también sucede lo mismo. Lamentablemente. Mucha gente vive ignorando completamente las reglas de Dios. Mucha gente vive desobedeciéndolas deliberadamente. Y mucha gente vive rebelándose a esas reglas. Pero dice el refrán que no hay mal que dure 100 años. Puede ser que alguien se esté engrandeciendo, se esté afamando, esté disfrutando, haciéndole maldad a los demás. Pero ese mal no va a durar. En algún momento va a terminar. La justicia también viene de Dios. Lo que sabemos nosotros de Dios es que Él es paciente. Él es amoroso. Pero también sabemos que Dios es un Dios justiciero y es un Dios vengador. Y aunque no nos guste considerar estas características de Dios, es importante que las consideremos. El día de hoy
vamos a hablar acerca de Nahum, vamos a hablar acerca de Judá. El profeta Nahum, ante todas las circunstancias que estaba viviendo Judá, de opresión por parte del pueblo asirio y de Nínive, llega el profeta Nahum con una palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo de Judá estaba sufriendo los crímenes, los robos, las violaciones por parte del pueblo asirio, por parte de la gente de Nínive. Pero era una situación por demás desordenada en el pueblo de Judá, porque aunque el pueblo estaba sufriendo todas las desavenencias y adversidades por causa de el imperio asirio, el rey que dirigía a Judá, su nombre era Manasés. Y el nombre de este rey nos recuerda la vida de un hombre que, así como los ninivitas eran sanguinarios, también Manasés lo era. Así como los ninivitas eran idólatras, también Manasés lo era. Así como los ninivitas buscaban el poder, de igual manera Manasés buscaba el poder. Esto, por si ustedes después desean revisarlo en su casa, lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33. Y vamos a revisar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33. Es todo un capítulo, pero rápidamente vamos a revisar. Segundo libro, Crónicas 33. Y ahí vamos a encontrar el reinado de Manasés. Y dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Es decir, que era un hombre que hacía abominaciones. Y dice, él edificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, adoró al ejército de los cielos y le rindió culto, que era un hombre idólatra. Qué parecido era a los ninivitas. 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. ¿Qué hizo? Profanó el templo de Dios. 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta que hizo encender la ira de Dios. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta casa, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Es decir, que Manasés era un hombre desobediente a Dios. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Él indujo a todos los moradores, a todos los pobladores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué? No lo escucharon. Esto es exactamente también lo que pasó con Nínive. Dios habló
al pueblo de Asiria por medio de Jonás. Y en el año 763, Jonás fue a Nínive, predicó arrepentimiento y profetizó destrucción. Y los ninivitas escucharon, pero 100 años después, la maldad, la violencia, la iniquidad estaba totalmente desbordada después de 100 años. Manasés está al término de esos 100 años en que Nínive había sido llamado por Dios a arrepentirse, y en ese tiempo tanto el imperio asirio como Manasés se manejaban exactamente de la misma manera. El pueblo de Judá estaba oprimido, destrozado, violado por los ninivitas, pero el rey Manasés pensaba y hacía exactamente de la misma manera. Es decir, que lo que tanto odiaba, eso mismo hacía el mismo Judá como nación. Verso 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los, ¿qué? Asirios, los ninivitas, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas se lo llevaron, ¿a dónde? A Babilonia. Se lo llevaron a Babilonia y lo pusieron cautivo. Verso 12, mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró a Dios. Fíjense cómo aparece la luz. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a Dios, fue atendido. Pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén y a su reino, y entonces conoció Manasés que Jehová era, es y será Dios. Hasta ahí vamos a dejarlo en cuanto a Manasés. Lo que nosotros en este momento vamos a retomar. En el año 763, Jonás predicó arrepentimiento, profetizó destrucción. Y los ninivitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. 100 años más tarde, ya no estaba Jonás. Aún estaba el imperio asirio, aún estaba el pueblo de Judá. Las personas habían cambiado y porque habían muerto los que habían recibido la profecía de destrucción, y ellos no pasaron la enseñanza a sus hijos. Y luego vinieron los nietos, y luego vinieron los bisnietos, y los bisnietos ya ni se acordaban que existía un Dios vivo. Y ellos, al igual que Judá, se olvidaron de Dios. Y aquí leímos que Dios les dijo: mi presencia va a estar con ustedes siempre, en tanto que ustedes guarden mis palabras. Sabemos que Dios honra a los que lo honramos, pero a los que tenemos en algún momento a Dios en poco, de igual forma Dios nos desecha. Qué bueno que ustedes y yo estamos aquí. Es importante que cada día de nuestra existencia nos mantengamos firmemente tomados del Señor. Amén. El pueblo de Nínive, después de 100 años, llegó a ser peor de lo que era. El pueblo de Judá también era peor de lo que era 100 años antes. Llega 100 años después Nahum en el año 663, y predica y profetiza destrucción. Los asirios, que habían sido un instrumento de Dios para castigar a Judá, se habían enseñoreado de ellos, habían sido en extremo sanguinarios y crueles, y entonces ahora ellos también serían castigados. El pueblo de Nínive pasó del punto del retorno. El pueblo de Nínive llegó a causarse males irreversibles. Y la verdad es algo sorprendentemente triste y doloroso que llega el profeta Nahum, predice
por palabra de Dios que el pueblo asirio va a ser completamente destruido. 100 años después de que inicialmente Jonás se los había anunciado, ahora Nahum no predica arrepentimiento, simplemente profetiza la destrucción. Y aún así, la paciencia de Dios, notoria, porque la destrucción de el pueblo asirio de Nínive llegó hasta el año 613, es decir, todavía después de la profecía de Nahum, Dios les dio otros 50 años de tiempo para que se arrepintieran. Y a mí lo que me llama la atención, lo que me duele, lo que me da tristeza, es que en esos últimos 50 años no hubo una sola persona en Asiria, en Nínive, que buscara a Dios. En 50 años nadie volteó sus ojos a Dios. Cuando Abraham estaba hablando con Dios acerca de la destrucción, ¿se acuerdan de Sodoma y de Gomorra? Si había 10 personas, Dios no hubiera destruido. La verdad es que si hubiera habido ahí una sola persona, Dios no habría destruido esa ciudad. Y eso fue lo que pasó con esta ciudad, con este imperio que se estaba enseñoreando del pueblo. Lamentablemente, tristemente, aunque Judá como pueblo estaba oprimido ante Asiria, Manasés, que dirigía, que gobernaba, que desviaba al pueblo de Dios, los guió a la idolatría, a la violencia y al pecado. La destrucción para Nínive llegó 50 años después. En 50 años no hubo una persona que pensara en Dios. En 50 años no hubo una persona que se doliera de todo lo que estaba sucediendo. Pero en 50 años tampoco en Judá, que es lo más triste y lo más grave del caso. Muchas veces, aunque nos hacemos llamar, nos decimos hijos de Dios, olvidamos las palabras de Dios. Muchas veces, aunque damos la apariencia, pero nuestro corazón está lejos. En 50 años no hubo una persona que volteara sus ojos a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Lo primero que podemos aprender es que Dios es paciente. Primero les dio 100 años. Después de anunciada su destrucción, les dio 50 años más. Fueron 150 años en los cuales absolutamente nadie buscó el rostro de Dios. Nadie quiso arrepentirse. Todos se voltearon a la violencia y a la maldad, y sin embargo, Dios pacientemente esperó. Así como Dios es paciente, Dios quiere que nosotros también seamos pacientes. Y esto nos falla a todos, porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas rápidas, instantáneas. En el momento en que uno truena los dedos, uno quiere las cosas. Sin embargo, el fruto del Espíritu, ahorita vamos a pasar a esa parte, en Gálatas nos dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan? Amor, gozo y paz, que son virtudes interiores que Dios nos da. Y luego, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, que son virtudes para que nosotros nos acerquemos y nos relacionemos con los demás. ¿Y cuáles son las últimas tres? Estamos con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, que son virtudes que Dios nos da para relacionarnos con Él.
De manera que no es sorprendente que Dios sea paciente. Tampoco es sorprendente que el fruto del Espíritu sea la paciencia. Y si nosotros estamos en el Espíritu, debe de haber paciencia en nosotros. Y muchas veces estallamos. Pero Dios no quiere que seamos así. Él quiere que seamos como Él. Otra cosa que podemos nosotros aprender es que Dios cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. ¿Cómo es posible, Dios, que dijiste ibas a destruir a Nínive y te tardaste 50 años? Porque es paciente. Pero sin embargo, el momento de la justicia llegó. Y si Dios vivo nos dice que nos va a llevar a vivir con Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es verdad y es cierto, y podemos creer y confiar que con toda la seguridad vamos a ir a vivir con Él el día que entreguemos este cuerpo mortal. Dios cumple sus promesas. Dios es paciente, Dios es fiel. Otra cosa que podemos aprender es, cuando Dios nos hable, atendamos. La primera vez, Nínive, a través de la predicación de Jonás, atendió. La segunda vez, ya no hicieron caso. Y Judá tampoco hizo caso. ¿Y por qué sabemos que no hizo caso? Porque finalmente los caldeos, los babilonios, terminaron exiliándolos a todos. Vinieron los caldeos y acabaron con el pueblo de Asiria, pero ¿qué creen? También acabó con el pueblo de Judá. Solamente que a Asiria lo exterminaron y al pueblo de Dios lo castigaron por su pecado, por su maldad, por su idolatría. De manera que Dios es paciente, Dios cumple sus promesas, y también cuando Dios nos hable, escuchemos. Porque miren, cuando Dios nos habla, primero nos habla igual que así como un papá nos habla, o como una mamá. Primero nos habla bien, y luego nos habla un poquito más fuerte, y luego un poquito más fuerte, y luego un poquito más fuerte, y entre menos uno quiere obedecer, aumenta la intensidad. Me acuerdo que he visto papás que les dicen a los niños, si no dejas de hacer esto, te voy a pegar. Y ni el niño deja de hacerlo, y el papá tampoco lo corrige. Pero Dios no es así. Si Dios nos dice que nos va a corregir, nos corrige. Él cumple su palabra, Él es fiel. Y aunque Él es paciente, pero de todos modos, el momento de entregar cuentas y el momento de la justicia va a llegar. De modo que la rebelión, la desobediencia, la injusticia no van a durar por siempre. Van a recibir el justo castigo de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, porque como personas, aunque hay cosas buenas en nosotros, aunque hayamos creído en Cristo, muchas veces también hay expresiones de maldad y de iniquidad en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Y eso, a la larga, puede contaminar todo nuestro ser y llevarnos al exterminio, como pasó con el pueblo de Nínive. Otra cosa que podemos aprender y que vamos a señalar en este momento está en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7. Gálatas 6, verso 7. Dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Así como le gritan al árbitro, árbitro vendido y otras injurias más, también los humanos muchas veces hacemos eso con Dios. Pero aunque lo hagamos en un instante,
no vamos a salir muertos de la risa de ese asunto. Ahí también entra ese refrán que dice: el que ríe al último ríe mejor. Y si alguno de nosotros ha pensado que puede burlarse de Dios, quizás en un momento, pero a la larga no va a ser así. Y nos va a pesar y nos va a doler. Por eso es que también nosotros debemos de ser cuidadosos cuando escuchamos que alguien está injuriando al Señor Jesús, o que están haciendo chistecitos de nuestro Señor, o que están haciendo chistecitos de Dios. No es posible que nosotros aceptemos las burlas para nuestro Señor, para nuestro amo, para nuestro Salvador. Es decir, que ni nosotros pretender burlarnos, ni aceptar que nadie lo haga. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Lo que hagamos, mis hermanos, puede ser que hagamos el 90% de las cosas bien y el 10% de las cosas mal, pues igual vamos a cosechar. Vamos a cosechar cosas buenas, pero también vamos a cosechar cosas malas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. ¿En qué consiste practicar la santidad? Consiste que con la ayuda de Dios cada vez seamos mejores. Consiste en que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Consiste en que cada día seamos menos nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras maldades, que cada día se exprese menos eso y que cada día se note más el Señor en nuestra forma de ser y en nuestra forma de comportarnos. Sigue diciendo: porque el que siembra para su carne va a cegar corrupción o destrucción o exterminio, como pasó con los ninivitas que sembraron para su carne. Dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí en Gálatas, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Dice las obras de la carne en el verso 19, 5:19. Las obras de la carne. En un hijo de Dios cada día debe de haber menos adulterio, menos fornicación, menos inmundicia, menos lascivia, menos idolatría, menos hechicería, menos enemistades, menos pleitos, menos celos, menos iras, menos contiendas, menos disensiones, menos herejías, menos envidias, menos homicidios, menos borracheras, menos orgías y cosas semejantes a estas. En el Hijo de Dios todo esto tiene que irse eliminando, tiene que irse erradicando. Y entonces aquí en el verso 22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, que son virtudes interiores. El gozo nosotros lo llevamos en el interior, la paz la llevamos en el interior, el amor lo llevamos en nuestro interior. Y después eso se refleja como paciencia, benignidad y bondad hacia los demás. Hacia los demás. Paciencia, benignidad y bondad hacia los demás. Y ese amor y ese gozo y esa paz que tenemos interiormente se van a reflejar como fe, como mansedumbre y como templanza para relacionarnos con Dios. Y tiene sentido, mis hermanos, porque mire, la salvación es por fe. Y luego dice que seamos mansitos. Dice que seamos mansitos para con Dios. Que si Dios nos da una orden, nosotros inmediatamente, rápido y de buen modo, lo hagamos. No esperemos a las correcciones. Y dice que también tengamos dominio propio, que es la templanza, que es una virtud también para relacionarnos con Dios. Porque muchas veces, en muchas circunstancias, cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos. Y hay
Algunos grupos que hasta dicen que uno tiene que perdonar a Dios, es nada más alejado de la realidad. Errores gravísimos de percepción, porque Dios es soberano. Él es nuestro dueño, Él sabe lo que nos conviene. Y aún así, nosotros nos ponemos al brinco. No, mis hermanos, seamos mansitos para con el Señor. Seamos con dominio propio para con Dios. Y si somos y tenemos dominio propio para Dios, pues también lo tengamos para los demás y para uno mismo. Mis hermanos, dice aquí, regreso al capítulo 6 para terminar. Gálatas 6. Verso 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si es que no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que se quedan a medio camino. Hay quienes nos cansamos, hay quienes se cansan. ¿Por qué? Porque dicen, pues yo hago esto y hago lo otro y hago aquello, pero no veo nada. Y la gente muchas veces se cansa. ¿Por qué? Por la falta de la paciencia. Pero si no nos cansamos, vamos a cosechar. Y luego dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Hagamos el bien a todos. Pero a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la familia de Dios, más, con mayor razón. Si en Nínive, en esos 50 años, hubiera habido una persona que buscara la presencia de Dios, Dios los habría perdonado por amor a uno. Si en esos 50 años de la profecía de Nahum en Judá hubiera habido una persona que buscara a Dios, Dios los habría perdonado. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios perdonador. Así es que, mis hermanos, no diga usted, es que yo no le hago mal a nadie. Eso no sirve de nada y eso no es suficiente. Lo que realmente sirve es que hagamos el bien a los que están alrededor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias, porque a través del mensaje de Jonás, de Nahum, a través del comportamiento de Judá y de Asiria, nos das el entendimiento y la comprensión de que eres un Dios paciente y que así como tú eres paciente, quieres que nosotros seamos pacientes. Aprendemos también, Padre, que tú cumples tus promesas para bien, para bendición o también para maldición y destrucción de aquellos que se rebelan contra ti. Padre, en este momento yo te ruego que derrames de tu espíritu sobre cada uno de mis hermanos, sobre de mí, para que ese amor, ese gozo y esa paz estén en nuestro interior a cada día, para que cada día con paciencia, con bondad, nos acerquemos a los que están alrededor nuestro, para que cada día con fe, en mansedumbre y en dominio propio nos acerquemos a ti. Pero sobre todo también, Señor, para que a través de tu Espíritu hagamos el bien a todos y mucho más a nuestros hermanos de la fe. Padre, gracias porque nos das estas palabras. Nos da tristeza y nos duele. ¿Cómo es posible que en 50 años, en Judá, en 150 años, nadie se acordó de ti en esos pueblos y en esas naciones? Pero nosotros, Padre, te bendeciremos desde ahora y para siempre. Nosotros vivimos para ti, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu para dar las buenas noticias de que tú eres un Dios perdonador, de que tú eres un Dios paciente, de que tú eres un Dios que no ha venido Jesucristo
por segunda vez porque está esperando que más y más de nuestros familiares y amigos y aún de nuestros enemigos vengan a ponerse a cuentas contigo, Dios. Padre, gracias te damos por estar con nosotros y te bendecimos en Jesucristo, nuestro ejemplo. Amén. Que Dios les bendiga.